mañana, 16 minutos, pues nos hemos dado la tarea de hacer seguimiento a la situación de los contratos, que son varios, de la Contraloría General, que ha venido echándole el ojo en el departamento de Casanare y en algunos municipios. Entre esos está Tocorozal. En cuanto al departamento de Casanare, estaría el del programa Alimentación Escolar, el de adultos mayores y también el de las camillas. Entonces, pues para saber la Contraloría que estaba haciendo, nos dimos la tarea de buscar a la doctora Janet Constanza Holguín Suárez, Contralora Departamental de Casanare. Sin embargo, ella ayer nos explicaba que en este momento la Contraloría Departamental de Casanare pues ha venido desarrollando ciertas actividades primarias, pero quien tiene el control prevalente, o sea, quien tomó la decisión de hacer este tipo de investigaciones porque tiene el control prevalente y concomitante en este momento, es la Contraloría General de la Nación, o sea, desde Bogotá. Pero para que ella nos aclarara todos estos pasos, qué es, cómo, hasta dónde tiene la competencia la Contraloría Departamental de Casanare, y si dentro de esas competencias se han hecho algunas acciones y qué competencias tiene la Contraloría General, pues nos hemos dado a la tarea, William, de invitarla. Sí, ya está en línea con nosotros la Contralora Departamental, Janet Constanza Holguín Suárez, precisamente para conocer desde la entidad cuál ha sido ese trabajo, ese aporte referente a las investigaciones que adelantaba, como usted lo decía, la Contraloría General. Contralora Janet Constanza, tenga usted muy buenos días, bienvenida a Contacto Noticias. Buenos días. Buenos días para la mesa de trabajo y buenos días para los oyentes de Violeta Estéreo. Pues, doctora Janet Constanza Holguín Suárez, Contralora Departamental de Casanare, vamos a pedir el favor que nos tenga paciencia para que le explique usted a nosotros y a la comunidad cómo es esto que la Contraloría Departamental de Casanare tiene ciertas tareas en este momento y puede llegar hasta ciertas actividades, pero que la Contraloría General en este momento, por la situación de la pandemia, pues es la entidad que tiene el control prevalente y concomitante para hacer el seguimiento, el acompañamiento, la vigilancia a los contratos que se den exactamente por el COVID-19. Sí, Martica, mire, nosotros a partir de que el gobierno nacional decreta la urgencia manifiesta, nosotros oficiamos a los alcaldes, gobernadores, entidades descentralizadas para que de forma inmediata nos trasladaran todas las actuaciones, desde los actos administrativos donde se declara la urgencia manifiesta y la calamidad, a la Contraloría Departamental, junto con los contratos que desarrollen dentro de todo el proceso que comienzan a ejecutar la contratación de los bienes y servicios. Sí. En ese momento solicitamos para que se haga el traslado para nosotros, de acuerdo con el artículo 42, 43 de la ley 80, nosotros comenzar a hacerle el control previo y el control a los actos administrativos que declaran la calamidad pública o la urgencia manifiesta, para determinar si estos actos administrativos son procedentes o no son procedentes, si se ajustan a los postulados de la ley y a los hechos que generan la declaratoria de la urgencia manifiesta. Una vez ellos pues comienzan a hablar, nosotros comenzamos a organizar al interior de la Contraloría Departamental pues el plan de trabajo, lo que va a ser el proceso de revisión tanto a los municipios como al departamento y los entes descentralizados. Sí. Nosotros ya al interior nos organizamos, conformamos un grupo de 12 funcionarios, de 12 auditores que están haciendo este trabajo juicioso de revisar los actos administrativos, y posteriormente nosotros hemos dividido este trabajo que están haciendo los funcionarios de la Contraloría Departamental en 3 fases. Una, que es la revisión de los actos administrativos que declararon la urgencia manifiesta y la calamidad pública. Posteriormente a que se haga esta revisión, sacaremos un acto administrativo donde vamos a determinar cuál fue el resultado de esta revisión.
Posteriormente vamos a verificar si la contratación de los bienes y servicios efectuados por los entes territoriales guardan la relación directa a la atención de la mitigación de la pandemia causada por el virus COVID-19. Sí. Y al final vamos a una vez que ya las entes territoriales liquiden el contrato, entraremos nosotros como Contraloría Departamental a hacer la revisión contractual de los bienes y de todo el proceso que fue todo el proceso contractual de dichos contratos. ¿Y por qué posterior? Porque la Contraloría Departamental, dentro de las modificaciones del acto legislativo 04 y reglamentado por el decreto 430, nosotros como Contraloría Departamental, nosotros no tenemos la facultad para hacer el control prevalente o no tenemos tampoco ni el control concomitante. Nosotros hacemos un control posterior y selectivo. Entonces, en ese orden de ideas, por eso es que nosotros para revisar la ejecución del contrato, debemos hacerlo una vez el ente territorial liquide el contrato. Entonces, esas son como las fases que se ha venido haciendo en la revisión de toda la contratación en virtud de la urgencia manifiesta declarada, y pues nosotros al interior estamos haciendo las visitas, estamos haciendo la verificación documental, revisión del SECOP y todo, porque pues obviamente nosotros nos acogimos al trabajo en casa. Carlos Betancourt, buenos días. Buenos días, señora Contralora. Ustedes dicen hacemos una revisión posterior a la liquidación del contrato dentro de la misma vigencia o sin importar. No, nosotros obviamente que como nosotros tenemos un plan de auditorías, nosotros nos ceñimos al plan de auditorías, y si en su momento cuando vayamos a ejecutar cada uno de los municipios que están programados como auditoría, inmediatamente nosotros tomamos ese contrato, los contratos que hayan sido objetos, digamos, de la declaratoria de la urgencia manifiesta, los incluimos dentro de nuestra selección de contratos que vamos a auditar. O sea, pero primero se necesita que se liquide ese contrato para que ustedes tengan competencia para iniciar el proceso de acompañamiento, es lo que entiendo. Sí, señora, nosotros no podemos, dentro de la ejecución, nosotros no podemos entrar a revisar el contrato, o sea, no podemos, cuando cualquier persona o cualquier comunidad pone una queja en virtud de algún contrato, nosotros la atendemos, digamos, dependiendo, porque sí podemos oficiar a la entidad qué pasó con las pólizas, qué pasó de pronto con algo, con una observación que haga la comunidad, nosotros la atendemos y oficiamos a las entidades territoriales. Pero como tal, ir a ver en el detalle la ejecución del contrato, lo hacemos una vez haya liquidado el contrato el ente territorial. Eso me lleva a hacer la pregunta, me imagino que en este momento los ciudadanos están pensando, o sea, si no se denunció en la Contraloría Departamental estos contratos, ¿cómo es que la Contraloría General pues ha venido haciéndole seguimiento a estas actividades tan sensibles, por ejemplo, que tienen que ver con el programa de alimentación escolar, que tienen que ver con las camillas, la compra de camillas y camas en el Hospital Regional de la Orinoquía, la adquisición también para los adultos mayores, su suplemento alimenticio? ¿Cómo funciona? Porque cualquiera diría, la denuncia se debió haber colocado en la Contraloría Departamental de Casanare. Sí. Desde el primer momento que se declara la urgencia, la gobernación traslada estos documentos a la Contraloría Departamental de Casanare. Conocemos de los documentos y iniciamos a hacer todo el proceso que hemos definido en nuestro plan de trabajo, pero la Contraloría General, por la modificación que hay en el acto administrativo, tiene el control prevalente y concomitante
Ellos asumieron la responsabilidad mediante acto administrativo al interior de la Contraloría General y nos dicen, señores Contralorías Departamental, por favor trasladen los expedientes que hemos asumido la competencia. ¿Qué hacemos nosotros? Inmediatamente trasladar los expedientes con cada una de las pruebas que nosotros hayamos recolectado, hacemos el traslado a la Contraloría General de la República. Ya, hasta ahí, doctora Janet, usted dice, nosotros entregamos o hacemos el traslado de todo el expediente de lo que ellos nos piden y junto con las pruebas, ¿ustedes ya estaban recaudando algunas pruebas? Sí, señora, claro que sí. En estos momentos, pues todo lo que tenemos de los 15 municipios que nos han reportado la calamidad y que nos han reportado todos los contratos y la información anexa a los contratos, sí, la estamos revisando y lo que le estaba explicando es sí, que lo que fue con gobernación de los 3 contratos que se trasladaron, igualmente se dio traslado de las actuaciones hechas por la Contraloría Departamental. Johan Solano, buenos días. Gracias, Marta. Doctora Costanza, con los buenos días. Señala usted que ya varias alcaldías han enviado toda la documentación correspondiente respecto a la atención a la crisis sanitaria. ¿Cuáles municipios son los que hacen falta? Señala usted que 15 ya hicieron llegar la documentación. Sí, en estos momentos tenemos 15 que ha sido Gobernación de Casanare, Chámeza, El Oro, Sabana Larga, San Luis de Palenque, Azoporozal, Oropue, Villanueva, La Salina, Pore, Maní, Trinidad, Nunchía, Agua Azul y Yopal. Ellos declararon la urgencia manifiesta, la calamidad y ya nos hicieron traslado de los respectivos documentos de toda la contratación. Declararon la urgencia manifiesta, pero que aún no nos han reportado contratación, Támara, Monterrey, Paz de Ariporo, Red Salud. Ellos a la fecha no nos han remitido información, pero nosotros estamos haciendo la respectiva verificación en el SECOP para obviamente hacerle el seguimiento de esa información. Los municipios que a la fecha no han declarado la urgencia manifiesta y que no nos han reportado, en estos momentos tenemos Arrecetor, Sácama y Tauramena. O sea, ellos todavía no han declarado urgencia manifiesta en sus localidades. Si bien es cierto, nosotros hemos generado 2 circulares externas donde les hemos solicitado que de forma inmediata trasladen esta documentación. A la fecha no nos han reportado ninguna información estos tres municipios. Receptor, Tauramena y Sácama son los que presuntamente no han declarado la urgencia manifiesta porque no han llegado estos actos administrativos donde ustedes, pero en la sí, señora. pero de cara a la realidad, a lo que ustedes han podido hacer seguimiento, ¿ya lo hicieron? Sí, señora, en estos momentos hemos estado haciendo el seguimiento a estos 3 municipios, obviamente para conocer si declararon, no declararon, si contrataron, no contrataron. Hemos estado haciendo el trabajo juicioso, sí, señora. Contralora, ¿en qué pueden incurrir los alcaldes de esos municipios al no hacer llegar esta información? Nosotros en su momento en las mismas comunicaciones le hemos oficiado y una vez que conozcamos que ellos hacen omisión a no remitir, a no compulsar, compulsaremos copias a la Procuraduría General de la Nación, en virtud de una norma que es el artículo 99 al 102 de la ley 42 de 1993. Quería preguntar, en los casos que ya la Contraloría General pues viene investigando, ¿qué etapas procesales tienen? Porque siempre observamos, y es una situación que se ha cuestionado a veces a las Contralorías, que se dice 8.000 millones de pesos en hallazgos fiscales, y cuando pasan los años, 2, 4, 5 años, 6 años, y van a determinar, y eran 80 millones o 8 millones de pesos, o de pronto no hubo hallazgos fiscales. Entonces, para que nos quede más o menos claro, ¿cuáles son esas etapas que se tienen dentro de estos procesos para poder identificar? Bueno, arrancamos ya en la denuncia,
pero ¿qué sigue? Sí, pues la pregunta que se hace con respecto a cuando se cuantifica dentro de los informes el valor del daño, exactamente, nosotros podemos determinar que dentro del contrato pueden haber 4 o 5 productos, pero resulta que dentro del contrato se ejecutan 3 y se deja de ejecutar 1, pues obviamente dependiendo, digamos, a la verificación que se haga previa al contrato, al estudio, pues si nosotros determinamos cuál fue el ítem, digamos, que no se ejecutó, pues ahí es donde se está determinando el posible daño que hay. Ya. Y esto, más o menos en tiempos, ¿qué etapas de ese proceso tiene? Bueno, eso es desde que nosotros, puede ser de varias formas que digamos que se determina un proceso de responsabilidad fiscal. Un proceso pues se puede determinar por una auditoría, por una denuncia, y de la denuncia se puede generar una IP, una investigación preliminar para llegar al final a un proceso de responsabilidad fiscal. Lo mismo pasa con todo lo que es el proceso auditor. Una vez se termina el proceso auditor, se pasa a la Dirección de Responsabilidad Fiscal para que sea un proceso allí en esta dependencia. Y en este caso, en cuanto a los contratos que ya nosotros sabemos y hemos mirado las resoluciones de la Contraloría General de la Nación que se están en investigación por parte de esta entidad, teniendo pues el control prevalente, ¿fue denuncia o ellos mismos a mutuo, la Contraloría ha dicho yo voy a revisar esto? ¿Qué saben ustedes? Bueno, esto, si observamos, esto ha sido un trabajo que coordinado que ha venido haciendo la Contraloría General, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía. Esto ya es un trabajo en virtud de la urgencia. O sea, digamos, ellos 3 se unieron y conformaron un grupo para la verificación de estos contratos. ¿Ustedes tienen participación ahí? ¿A ustedes les pueden decir hagan parte del equipo que está en este momento haciendo estas investigaciones? No, señora, es tan así que a la fecha nosotros no conocemos, como Contraloría Departamental, no conocemos los informes que se generaron en virtud de los sobrecostos que ya se habla de los contratos que allá asumió la Contraloría General de la República. Perdón porque me perdí ahí. O sea, ustedes no conocen esos informes generados de estos presuntos sobrecostos. Eso lo hace directamente la Contraloría General, o sea, Bogotá. Bogotá, sí señora, la competencia la asumió directamente el Contralor General. Contralora, en los casos que sí han llevado ustedes, y como lo decía, de las denuncias, ¿se lleva alguna en ese momento en el departamento? Conocemos, por ejemplo, en Atocorozal, se han hecho serias denuncias. Sí, señor, hemos recibido denuncias. Igualmente, valga el espacio y decirle a la comunidad, hacerle un llamado, que si conocen, saben de hechos de corrupción, invitarlos para que nos colaboren, nos ayuden a informar en los canales que tenemos destinados en la Contraloría Departamental, en los correos de Contralor @Casanare, Contraloría@Casanare.gov.co, contacto @contraloriacasanare.gov. Hemos destinado estos canales para que por favor la gente denuncie todo lo que hechos irregulares que conozcan en virtud de la ejecución de los contratos del COVID-19. Permítame, Contralora, la Contraloría General de la República entonces tiene un equipo aparte para hacer estas investigaciones, que no solamente las está haciendo en el departamento de Casanare, está haciendo en todas las entidades territoriales y con todas las entidades que han contratado recursos en época de pandemia. Pero ahí me queda la duda, o sea, ¿no son los mismos funcionarios? ¿Hay algún equipo especial que tiene la Contraloría General de la República para esto? Exactamente no conozco la información, pero lo que hemos, digamos, venido observando a través de las comunicaciones y todo, ellos tienen un grupo especial, como más de 80 y algo de personas, creo, haciendo este trabajo. Sí, señora.
O sea, hay un equipo ya especial en la Contraloría General de la República para hacer seguimiento a estos contratos. En cuanto, pues, esto es situación de pandemia, esto es lo que viene pasando en este momento en Casanare, donde ya hay algunas denuncias. Dice usted, más o menos, ¿cuántas denuncias se han presentado? Bueno, a la fecha conocemos solamente de dos denuncias, sí, señora. 2 denuncias. ¿Y esas denuncias son con respecto a la ejecución de los contratos o a los contratos de la urgencia manifiesta? ¿Qué tipo de contratos y qué entidades territoriales son las que han ejecutado esos contratos o vienen ejecutando esos contratos? Los entes territoriales, como pues usted lo ha dicho, a Tocorosal, sí hemos recibido ya las denuncias, conocemos por ustedes los medios, y al igual también nos ha llegado a los correos electrónicos que le he mencionado. O sea, las 2 son del municipio de Tocorosal. Sí, señora. Bueno, Johan. Gracias, Marta. En un poquito de labor pedagógica, señora Contralora, quería preguntarle qué significa que la Contraloría General de la República emita esta resolución de intervención funcional a 14 entidades territoriales, varios municipios, varios departamentos a nivel nacional, entre ellos la gobernación de Casanare. ¿Qué representa en el marco del proceso que hace la Contraloría esta intervención funcional? Bueno, pues lo que usted también ya conoce y lo que les estaba también explicando es como la forma en que a partir de la expedición de estas normas funciona el control fiscal. Entonces, el control prevalente lo tienen ellos y es la forma, digamos, ya que está funcionando el control fiscal. O sea, usted hace referencia de esta intervención funcional porque el decreto 403, que es la regulación de un acto legislativo, pues le permite a la Contraloría General de la República tomarse esas atribuciones. Sí, señora, es así es la forma en que funciona el control fiscal. En la actualidad. ¿Y por la condición de pandemia o se va a mantener así? ¿Cómo está? No, señora, ya en virtud de la modificación de las normas del acto legislativo 4 y el decreto 430, es la forma en que ya funciona el control fiscal. O sea que la intervención funcional puede, digamos, aparecer en cualquier momento en la función pública. Sí, señora, bastantes cambios tuvo el tema del control fiscal en estas nuevas modificaciones de la norma. Entonces eso nos lleva, y me imagino que Johan debe estar pensando lo mismo, las limitaciones que va a tener las contralorías departamentales pues van a ser muchas, porque en el momento en que el jefe, en el momento en que su superior o jefe determine, quédese quieto ahí, yo hago la investigación, entonces ustedes simplemente a entregar expedientes. Sí, señora, es así. En estos momentos sí, porque ellos son los que están de una forma regulando todo lo que es el control fiscal y asumiendo, digamos, cómo es el manejo al interior de las contralorías territoriales, tanto municipales como departamentales. Ya, en esa situación usted nos explicaba al principio de esta entrevista, pues que ustedes lo primero que hacían era verificar si los actos administrativos estaban apegados a la norma, o sea, si sí se daba cumplimiento con lo que determinaba un municipio, un hospital, una entidad territorial con la norma. Y habían 2 tareas más que tienen ustedes. ¿Me recuerda, por favor, esas tareas? Sí, lo que hemos definido en nuestro plan de trabajo, eso es algo que al interior de la entidad lo hemos definido nosotros como 3 fases, lo que le decía al comienzo. Una, que era la verificación digamos, de todos los actos administrativos que declaran la urgencia manifiesta, en nosotros entrar a verificar si es procedente, si se ajusta a los postulados de la declaratoria de la urgencia manifiesta. Y la segunda es pues la verificación de la contratación de los bienes y servicios de las entidades territoriales que guarden una relación directa en el tema de la atención a la mitigación de la pandemia. Uh-huh. Y
Y la tercera es la verificación. Una vez liquidado estos contratos, nosotros entrar a verificar la ejecución de estos contratos. Más o menos este derrotero es lo que se va a manejar, así no estemos en pandemia. Estas son como las líneas de acción que ustedes tienen. Sí, digamos, para el caso de estas auditorías que estamos haciendo específicamente del COVID-19, es como las fases que hemos definido, porque ya en temas de pues los otros pasos, cuando se trata de una auditoría, pues obviamente que el plan de trabajo ya es diferente, porque ya inicia una etapa de planeación, una etapa, digamos, de la verificación de alguna información. O sea, son etapas diferentes en cada proceso. Puede ser auditor o puede ser de denuncias, o como es el caso que estamos llevando lo que es la urgencia manifiesta. Bueno, entonces la doctora Yané Costanza Holguín Suárez, Contralora Departamental de Casanare, pues nos está explicando los alcances que tiene ella como Contralora Territorial, la situación que se le presenta en este momento con la Contraloría General de la República, que ha dicho, por favor, háganos llegar los expedientes a nuestro despacho, que nosotros vamos a investigar 3 temas puntuales en Casanare. Esos temas fueron el programa de alimentación escolar, que está ya contratado. El segundo tiene que ver con la compra de camillas y camas para el Hospital Regional de la Orinoquía con respecto a mejorar las instalaciones para la atención del COVID-19. Y el tercero es con los alimentos suplementarios o complementarios para los adultos mayores, donde en este momento la Contraloría General de la República tomó la decisión de hacer ellos el control prevalente y concomitante para ver qué está pasando con estos contratos antes, a la hora de licitarlos y a la hora de ejecutarlos. Pues, doctora Yané Costanza Holguín, ¿queda algo pendiente de esta información que le podamos decir a la opinión pública? No, Martica, nuevamente recordarle a la comunidad de Casanare, decirles que necesitamos aliados como ustedes, necesitamos que nos ayuden a denunciar, que por favor no tengan miedo, pueden ir allá a la Contraloría, hacerlo de forma virtual en estos momentos. Una vez se abran las puertas, digamos que pase este aislamiento, igualmente pueden ir a la Contraloría, poner sus denuncias, todos los hechos que ustedes conozcan, bienvenidos para nosotros y nos ayudan al tema del control fiscal. Carlos Betancur. Señora Contralora, dentro de toda esta modificación que ha tenido el sistema de vigilancia fiscal, de control fiscal, ¿ustedes les queda alguna función para que los alcaldes, los gobernadores, los ordenadores de gasto puedan consultarles a ustedes sobre alguna duda, sobre algún proceso que tengan en la ejecución y qué tanto alcance podría tener si se puede emitir ese concepto? Sí, señor. Bueno, hasta ya no tenemos todos estos alcances, no tenemos, porque nosotros como Contraloría, como entes de control, no podemos coadministrar. Nosotros no podemos hacer recomendaciones, nosotros no podemos actuar dentro del proceso de ejecución, ni antes ni después, digamos, de ir a hacer recomendaciones, no podemos porque para nosotros está prohibido. Johan Solano. Gracias, Marta, qué pena. Tenemos acá un problema con el internet. Doctora Costanza, hay que hacer una claridad respecto a este tema, porque a veces se escuchan comentarios de que la Contraloría Departamental no está haciendo nada, de que la Contraloría no está haciendo nada. Entonces es bueno que quede muy claro que no es porque la Contraloría no está haciendo nada, sino porque es la Contraloría General la que reclama el manejo de estos procesos. ¿Cuáles son los procesos que quedan en este momento ya en manos de la Contraloría Departamental? ¿Los 15 que usted nos ha mencionado? Sí, son los 15 municipios que a la fecha tenemos información, más o menos en promedio de todos los contratos que tenemos en la revisión, tenemos 50 contratos que estamos revisando. Sí. Que corresponden a lo que les decía, al Hospital de Yopal y a los demás municipios y gobernación, los otros contratos que no asumió la Contraloría General de la República. Entonces esos otros contratos los estamos revisando nosotros.
Bueno, pero permítame algo ahí para aclarar, diría Johan. Aquí estos contratos los vienen asumiendo ustedes hasta el momento en que la Contraloría General de la República se interese y diga, yo necesito ese expediente, hágamelo llegar. Sí, señora, así es. Una vez, si por acto administrativo asume la competencia en la Contraloría, debemos remitir estos expedientes a la Contraloría General. En ese orden, o sea, ustedes medianamente pueden hacer la tarea hasta que la Contraloría General de la República decida cuál es el contrato interesante para ellos, que tiene o que consideran se debe revisar. Pues, sí, señora. Ellos lo consideran en estos momentos que son contratos de impacto nacional y en virtud de estas condiciones ellos asumieron la competencia porque para ellos son de impacto nacional. Esto, de cara a la realidad de ustedes como contralores departamentales, ¿los alivia un poco de trabajo o les quita funciones, los deja como, para algunos, atrevidamente voy a decir esta frase, espero no lo tome a mal, queda como un saludo a la bandera porque dicen no sabemos cuándo nos necesiten, cuándo sí, cuándo no, dependemos de la Contraloría General de la República? Sí, señora, en estos momentos, digamos, nos quitan funciones y es así como, digamos, como la tendencia a lo que está cambiando el control fiscal en estos momentos, que la Contraloría General es la que regula todo el tema de control fiscal, que ellos asumen todas estas competencias en su momento cuando así ellos lo decidan. La tendencia a desaparecer a las Contralorías departamentales, diera la impresión. Bueno, esto es algo que se ha venido, digamos, ya hemos conocido como dos modificaciones que han tratado de pasar al Congreso de la República para así en algún momento desaparecer las Contralorías departamentales y municipales. Pues le agradecemos a usted por sacar ese tiempo y explicarnos al informativo Contacto Noticias y a toda la amable audiencia casanareña cómo es que viene en este momento la Contraloría General de la República pues haciendo este control prevalente, este control concomitante, escogiendo contratos y de paso también quitando algunas funciones a las Contralorías departamentales. Doctora Yanet Constanza Holguín Suárez, muchas gracias por estar en Contacto Noticias. Muchísimas gracias a la mesa y nuevamente decirle a la comunidad, denuncie. Allí están nuestros canales, no les dé miedo y con mucho gusto estaremos atentos a atender a la comunidad también. 6 de la mañana, 50 minutos.